Ok, bienvenidos a este día 2 de Ciencias en Cuarentena. Como están viendo en mi cabeza, hoy vamos a hablar de electricidad. Entonces, el día de ayer hablamos de las diferentes formas de energía. Hoy vamos a hablar de... Se escondió. Y apareció otra vez. De electricidad. Entonces, como bien lo dijimos, electricidad es una forma de energía, ¿verdad? Así como ayer describimos todas las demás. Electricidad la usamos, por ejemplo, para tener luz. La electricidad también puede producir calor. La electricidad puede producir sonido. ¿Qué más puede producir la electricidad? Por ejemplo, ¿cómo producimos luz con la electricidad? Pues con un bombillo. ¿Cómo producimos calor? Pues incluso con la calefacción, ¿verdad? Cuando ponemos la calefacción, ella genera calor, nos mantiene calentitos en invierno y estamos usando electricidad. Y, por ejemplo, cuando estamos usando nuestras cornetitas, ellas utilizan energía y hacen que salga música y entonces tenemos sonido. La electricidad la usamos para todo y a veces damos por sentado que simplemente está ahí y ni siquiera nos preguntamos cómo sucede o de dónde viene o cómo se origina. Y eso es un poco lo que vamos a ver hoy, ¿ok? Pero un poquito antes de entrar en qué es electricidad, vamos a ver unos dibujitos. ¿Cómo se genera electricidad? ¿De dónde viene? Magia. No. Es ciencia. Así que ahí voy. Ok, entonces, les presento al átomo. Esto es un átomo. ¿Qué es un átomo? Se preguntarán algunos. El átomo es la partícula más pequeña que existe, ¿verdad? Es microscópica, no la podemos ver. Es, para nosotros, para los humanos, invisible. Entonces, este pequeño átomo es casi como magia, porque es lo que integra todo lo que hay en el mundo. ¿Se acuerdan que ayer les hablaba que había cosas pequeñas que integraban y nos hacían a nosotros, que nos conformaban el agua, que formaban el aire, que formaban todo? Pues esto se llama átomo. Y esto es el átomo, son así. Los átomos tienen 3 colorcitos o tienen 3 partes, como pueden ver, ¿verdad? Entonces, estas rojitas son los protones y tienen cargas positivas. Imagínense a alguien que siempre está súper feliz. Siempre está feliz, siempre está bien, nunca tiene ningún problema. Chill. Este que está acá es el electrón, ¿verdad? Estos que están aquí dando vueltas, los azulitos. Y los electrones son negativos. Ellos siempre están de mal humor. ¡Qué fastidio esto! ¡Uy, no me gusta! Siempre tengo que dar vueltas. Y los naranjas son los neutrones. Esos son como un ser humano normal. A veces está feliz, a veces está triste. Es como neutro, ¿ok? Y ahí viene. Fíjense que la palabra nos ayuda a entender cada parte. Protón, electrón y neutrón, ¿ok? Entonces, hay algo importante. Esta cosita pequeña llamada átomo es lo que genera la electricidad. ¿Pero cómo lo genera? Aquí tenemos 2 átomos, ¿verdad? Con todas sus partecitas. Los átomos necesitan tener la misma cantidad de protones y de electrones. O sea, ellos tienen que tener siempre la misma cantidad de números positivos y números negativos para poder tener, ¿sabes?, una igualdad, para poder estar bien. ¿Qué pasa entonces? Cuando no hay la misma cantidad, los átomos están destabilizados. Ellos siempre buscan estar estables, ¿ok? Los electrones, que son, ya dijimos, los negativos, siempre están dando vuelticas acá. Cuando los electrones se ponen a dar vueltas y se ponen y se emocionan, ¿verdad? Y saltan de un átomo a otro, ese paso de electrones de un átomo a otro es lo que genera la electricidad. Es simplemente los electrones, estos cositos así, saltando de un átomo a otro. Eso es electricidad. Ok, entonces ya entendemos de dónde viene la electricidad, ¿verdad? No es magia, casi, pero no es magia. Entonces, ahora lo más importante es saber que para que la electricidad vaya, ¿verdad?, y pase de un lado a otro, la electricidad tiene que tener un circuito. Entonces, yo siempre doy este ejemplo. Imagínense como un circuito, por ejemplo, de carros de carrera, ¿verdad? Ellos dan la vuelta una y otra vez en el mismo, digamos, en el mismo circuito, sí, en la misma pista. Entonces, la electricidad necesita lo mismo. Para poder la electricidad pasar, para poder prender el bombillo, para poder hacer todo lo que tiene que hacer, necesita un circuito. ¿Por qué? Porque la electricidad es una corriente, ¿verdad? Y esa corriente es, imagínense, como un río. Es un río, pero de electricidad. Entonces esa corriente tiene que fluir. Si una de las partes de mi circuito está roto, ¿verdad?, lo que significa que mi circuito está abierto. Por ejemplo, un cablecito se salió, se rompió en una parte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo una piscina, ¿verdad?, y de repente tiene un hueco? ¿Qué va a hacer el agua? Se va a salir.
¿cierto? Se va a desbordar. Entonces lo mismo pasa con la electricidad. Si yo estoy, ¿verdad?, en mi corriente de electricidad y tiene un huequito, tiene un espacio, ¿verdad?, abierto, la electricidad se va a salir por ahí y no va a llegar, no va a hacer el circuito completo y no va a prender mi bombillo, ¿ok? Entonces, todos los circuitos tienen que tener una fuente o un source, que es lo que se llama en inglés. Por ejemplo, cuando hacemos un circuito pequeñito en clases, ponemos una batería, una pilita, ¿verdad? Ponemos unos cablecitos y ponemos un bombillito pequeño. Y eso es un circuito simple. Ahí tenemos nuestro circuito, ¿ok? Y ese bombillito se prende por la energía que está guardada en la batería. Pero si ese cable o uno de esos cables no está conectado, no tengo lados positivos o negativos, la electricidad no funciona. Es un poco como el magnetismo, siempre tenemos que tener lados positivos y negativos, ¿cierto? Ok, a ver, ahora vamos con la última parte acerca de este repaso de electricidad. Ok, ahora vamos a hablar de una de las últimas partes de este video. Esta palabra que está aquí, conductores. Entonces, los conductores es un material que permite pasar la electricidad y el calor fácilmente, ¿ok? Por ejemplo, el cobre es un buen conductor. La mayoría de los metales son buenos conductores, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Como ya dije, son metales o son, mejor dicho, materiales, ¿verdad?, que ayudan a pasar la electricidad fácilmente. Hay otro que es también un buen conductor. Por ejemplo, el agua. El agua es un súper buen conductor. Por eso cuando estamos utilizando algo que tiene electricidad y estamos cerca del agua, no es buena idea, para nada buena idea, ¿ok? Entonces, los conductores ayudan a que esa electricidad pase, ¿verdad?, de un lado al otro de una manera más eficiente. Por eso la mayoría de nuestros cables están hechos de metal, de conductores. Pero ustedes dirán, no, la mayoría de los cables están hechos de plástico, ¿verdad? O de goma, que es lo que ustedes ven por fuera. Pues no. Dentro de ese cable hay metal. Casi siempre hay cobre o hay otro tipo de metal. Ahora, es una buena pregunta eso. ¿Por qué los cables tienen que tener por afuera plástico o tienen que tener algún tipo de protector? Aquí entramos en el otro material y la otra definición que es súper importante de recordar. Ok, y ahora sí, de verdad, la última parte. Entonces, como ven aquí, hay otra cosa, otra definición que es súper importante, ¿verdad?, que se llama aislantes, o en inglés se llaman insulators. Ellos simplemente son los contrarios a los conductores, ¿ok? Así como los conductores ayudan al paso de la electricidad y ayudan al paso del calor, los aislantes lo repelen. ¿Qué quiere decir lo repelen? Que no son buenos, digamos, buenos conductores de electricidad o de calor. Los aislantes previenen que la electricidad siga pasando o previenen que el calor siga pasando. Por eso la mayoría de los cables tienen por fuera este plástico o tienen una goma, porque son buenos aislantes. ¿Qué pasaría si nosotros agarramos el cable, ¿verdad?, por donde está pasando la electricidad y no tiene ni un plástico ni una goma? Uy, nos va a dar un choque eléctrico, ¿verdad? Nos va a doler. Entonces, por eso la mayoría de las cosas que pasan electricidad tienen estos protectores o estos aislantes. Hay otra cosa que también son buenos aislantes. Por ejemplo, la madera es un buen aislante, ¿ok? El vidrio es un buen aislante. Nos ayudan a protegernos del paso de la corriente de electricidad, ¿ok? Entonces, recordemos, cosas que recordamos el día de hoy. Recordamos de dónde viene la energía, o cómo se crea la electricidad, ¿verdad? Hablamos un poquito del átomo, hablamos de la corriente de electricidad, hablamos de los conductores y hablamos de los aislantes, ¿ok? Ahora, antes de irme y terminar este video, les voy a dejar la pregunta de hoy, que en el video anterior no sé qué pasó y se cortó. Por ejemplo, la pregunta de hoy, y el que quiera la puede responder en los comentarios o me lo puede decir luego a mí en clase. Nosotros, los seres humanos, nuestro cuerpo, ¿tiene electricidad? Ahí está. Espero que piensen, investiguen sobre esa pregunta y por favor síganse cuidando, ¿ok? Nos vemos pronto.